Buenas noches, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a nuestro servicio domingo por la noche. Estamos disfrutando este tiempo con el Señor y espero que en sus hogares están ahí preparados para recibir bendiciones del Señor. Nosotros vamos a empezar esta noche y en las últimas semanas hemos estado hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. En otras palabras, las 7 iglesias de Asia, en esta región, en esta área, Dios habló con Juan por medio de una visión para escribir estas cartas y llevarla a estas iglesias porque Jesús tenía un mensaje especial para ellos. Y en este mensaje encontramos que le hablaba sobre cosas positivas en su iglesia, de cosas que ellos estaban haciendo bien, pero después Jesús va y menciona cosas que no están bien en su iglesia. Menciona como siempre en las iglesias: yo conozco tus obras, pero tengo esto contra ti. Y empieza a darle las cosas que ellos tienen que trabajar, que ellos tienen que obrar y que no le encanta al Señor. Con el propósito que ellos cambien, que ellos tengan arrepentimiento. Y después Jesús dice en el final: a los que oigan de esta carta, los que tengan oídos, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son tremendas lecciones que nosotros queremos ver, no solamente en las iglesias, como Jesús estaba hablando a ellos, pero hermanos, nosotros queremos verla en nuestra vida, cómo estas lecciones aplican en mi vida esta noche y cómo estas iglesias, las lecciones que ellos están aprendiendo, que Jesús le está mencionando, cómo aplica a Iglesia Bautista Nueva Vida. Y ya nosotros hemos aprendido mucho sobre la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y ahora estamos en la iglesia de Tiatira. Y vamos a seguir a las otras iglesias de Filadelfia, Laodicea, Sardis, y vamos a aprender sobre ellas para que podamos ver lo que Dios dice. Nosotros vamos a empezar esta noche leyendo el texto de esta noche. Recuerda que la semana pasada nosotros empezamos con esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Y después, como es una iglesia, una carta grande, pues nosotros los dividimos en 2 semanas. La semana pasada nosotros miramos a versículo 18 a versículo 23. Y esta noche nosotros vamos a ver versículos 24 hasta versículo 29. Es interesante que ahora en estos últimos versículos Jesús está enfocado ahora hablándole sobre los cristianos, sobre los fieles en la iglesia. Y por eso vemos esto guiado a esas personas, algunas promesas para ellos en estos versículos. Vamos a leer esta noche este texto de hoy, Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 al versículo 29, que es el final del capítulo 2. Después en capítulo 3 nosotros tenemos 3 iglesias para terminar: la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y terminamos este estudio de las 7 iglesias. Estamos ahí en el medio ahora con Tiatira, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a empezar en versículo 24 de capítulo 2 y vamos a leer hasta el final del libro. Dice así: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá
con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, por este gran privilegio de poder estar aquí esta noche, domingo por la noche, en video para predicar, enseñar tu palabra. Qué gran gozo y privilegio yo tengo para poder proclamar la verdad. Señor, yo entrego a los hermanos que están viendo este video. Señor, que esta porción de escrituras nos anima a nosotros, nos dé fortaleza, nos dé crecimiento de nuestra vida espiritual en esta noche. Abre sus corazones, enséñanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, y que podamos aprender más de tu palabra y conocerte a ti más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros recordamos las 7 iglesias y hermanos, quiero que en las próximas semanas tú puedes memorizar estas iglesias, el tiempo que nosotros estamos pasando, repasando, estudiando. Ojalá que en el final ya nosotros podemos tenerla en memoria. Quiero repasar las 7 iglesias para que recordamos de dónde vinimos, dónde estamos y dónde vamos. Número 1, vimos la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, una iglesia popular que muchos conocen. Esa iglesia perdió su primer amor. Ese amor que tenían para Cristo, lo perdieron. Después tenemos a la iglesia de Esmirna. Esmirna batallaron con la persecución en su iglesia. Después tenemos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo necesitaba arrepentimiento en su iglesia. Y ahora nosotros llegamos a la iglesia de Tiatira. Es donde hablamos de esa falsa profetisa Jezabel, que le pusieron el nombre de esa persona, de ella. Y nosotros vamos a continuar con ella o con esta enseñanza falsa y con esta iglesia en unos minutos. En las próximas semanas vamos a hablar sobre la iglesia de Sardis. Fue la iglesia dormida. Después seguimos con la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia que perseveró pacientemente. Después terminamos con la iglesia de Laodicea. La iglesia que estaba tibia. Y tienen grandes lecciones estas iglesias para nosotros como cristianos y para nuestra iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Tiatira, nosotros sabemos por la semana pasada, dando un pequeño repaso, que la iglesia era la iglesia más pequeña entre las 7 iglesias que nosotros estamos hablando. Pero no solamente era la iglesia más pequeña, pero era la iglesia donde la carta que fue mandado de Jesús por medio de Juan, que la escribió, pues es la carta más grande. Y por eso nosotros pasamos 2 semanas hablando sobre esta carta. Después vemos que se habló sobre una profetisa. Esta profetisa le pusieron el nombre Jezabel. No era el nombre real de ella, pero era un símbolo de que ella representaba en el Antiguo Testamento. Recuerda que Jezabel en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, pues obviamente llevó a la nación de Israel a idolatría, a cosas que no agradaba a Dios. Y por eso cuando llegamos a esta señora, esta mujer en esta iglesia que estaba dividiendo la iglesia y realmente habían 2 grupos en la iglesia. Interesante que el grupo fiel, los cristianos, no estaban quizás contra este grupo que seguía a Jezabel.
Ellos se quedaban calladitos y aceptaban y no se paraban fuerte sobre ella y su enseñanza, y por eso nosotros vemos que esta iglesia necesitaba ayuda, y por eso Dios tenía que confrontar la iglesia. Hey, mira, en su iglesia había una persona que se llamaba Jezabel, y la Biblia dice que ella se llamaba una profetisa, pero realmente no era. Y muchos en la iglesia seguían a ella porque tenían ese título. Realmente le estaba llevando a la iglesia a cosas falsas como ídolos, exactamente como el Antiguo Testamento. Le llevaba a ellos a comer carne o comida sacrificada a ídolos. Y este grupo le seguía a ella una doctrina falsa, y ahora Dios está diciendo, mira, en la iglesia no se puede tener esta persona. Ella causaba muchos problemas en la iglesia y tristemente tenían grupo. Igual, hermanos, como esta noche, este mundo hoy en día, que en las iglesias hay personas llamándose títulos como profetas, apóstoles, y realmente son falsos maestros, llevando a la iglesia o a este grupos de personas a una doctrina falsa, y realmente le está enseñando algo que no existe en la Biblia, y realmente le está llevando a ellos a una muerte espiritual lejos de Dios. Esta iglesia aceptaba el pecado en la iglesia. Dios le dijo a ellos, como dice en muchas cartas, yo conozco tus obras. Y una cosa positiva en esta iglesia fue que habían 4 cosas importantes en su iglesia que ellos practicaban, y Dios estaba dándole un buen aviso y diciendo que está bueno: el amor, la fe, el servicio y la paciencia. El amor de ellos, la fe de ellos, el servicio al Señor y también la paciencia que ellos tenían. Y Jesús está diciendo, buen trabajo en eso. Más fue un ejemplo para nosotros como Iglesia Bautista Nueva Vida, como cristianos, que nosotros podemos tener estos 4 cualidades en nuestra vida. Y Dios dice que sobre todo ellos aumentaban en estas cosas. El amor aumentaba, su fe aumentaba, su servicio aumentaba, su paciencia aumentaba. Nosotros ya hablamos sobre eso la semana pasada. Lo que Dios tenía contra la iglesia fue esa mujer llamada Jezabel, llamada profetisa. Y él tenía esa enseñanza. Y Dios dice que para esas personas que le siguen a ellos, y Dios le estaba diciendo, tiene que arrepentirte de esa cosa, de esa enseñanza. Y si no tiene arrepentimiento, la Biblia dice que le dieron tiempo para arrepentirse. Pero si no fueron y no tenían arrepentimiento en su vida, Dios le dice que venía gran tribulación en su vida, en su cuerpo, enfermedad, pero también en todo lo que estaba pasando en su vida. Y también le dice que otras cosas va a pasar en su familia, sus hijos. Había un gran castigo que Dios le iba a dar a ellos si ellos no tenían arrepentimiento en su vida. Nosotros hablamos la semana pasada que gracias a Dios que Él nos da tiempo para arrepentirnos. Pero hermanos, si no nos arrepentimos rápidamente, pues nosotros vamos a sufrir una gran tribulación. Nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Por eso es importante que nosotros rápidamente, cuando cometemos pecado y no estamos bien con el Señor, nosotros venimos al Señor. Señor, perdóname por mis pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitarnos de toda maldad. Gloria sea al Señor por eso. Pero aquí, como este pasaje, si no lo hacemos rápidamente, nosotros vamos a sufrir. Y hermanos, hay muchas familias
que nosotros tenemos quizás en nuestra iglesia o personas que conocemos que ellos están viviendo en el pecado o están haciendo algo que no agrada a Dios y no tienen arrepentimiento en su vida, y por eso en su vida ellos están pasando por tiempos difíciles porque ellos todavía no han venido al Señor Jesucristo y no ha confesado su pecado y no ha decidido: Dios, yo tengo esto en mi vida, yo te lo entrego en tus manos, perdóname por no ser fiel a ti, perdóname por practicar este pecado. Y Dios en ese momento le puede perdonar, y Dios está esperando, le está dando tiempo para arrepentirse. Wow. Dios es misericordioso. Pero como vimos en la nación de Israel, Dios también dice que en el tiempo de Israel pasaron mucho tiempo y Dios tenía que decir que es tiempo para castigarle. Nosotros estamos estudiando el libro de Miqueas en los miércoles, y ahí estamos viendo cómo los asirios vinieron de la parte norte, y después más adelante los babilonios vinieron a la parte del sur, porque ya por más de 500 años ellos estaban en desobediencia contra el Señor, y el Señor tenía que traer estas naciones paganas para entrar en la nación de Israel, para demostrarle el castigo que el Señor tenía para ellos, llevarlos en cautiverio, matar a muchos, destruir a Jerusalén, destruir la pared de templo, destruir el templo, todo porque estaba en desobediencia. Hermanos, no vamos a dejar que Dios o que nosotros llegamos a ese punto. Vamos a confesar ahora. Vamos a decirle a Dios: perdóname por mis pecados. Hermanos, no sé cuántos esta noche tienen algo en su vida que no está confesado, y hoy mismo, esta noche, tú puedes entregárselo al Señor. No tiene que ser algo físico, no tiene que ser algo grande. Un pecado para el Señor es igual que uno pequeño o uno grande. Quizás ese pecado está dentro de nosotros, en el corazón de nosotros. Quizás ese pecado está en secreto. Quizás nadie sabe sobre ese pecado, menos Dios, pero todavía es algo que no agrada a Dios y tenemos que confesarla delante del Señor. Vemos aquí en versículo 24 hasta versículo 29. Título de este mensaje obviamente es: los cristianos de la iglesia. Estos últimos versículos está guiado a estos cristianos. Y nosotros vamos a ver tres cosas en este pasaje. Número uno, lo que Jesús quiere de la iglesia en versículos 24 y 25. Número dos, la promesa de una recompensa en versículos 26 y versículo 28. Y después terminamos con esta exhortación que le da a todas las iglesias, que estas 7 iglesias que está hablando. Vamos a entrar, hermanos, aquí en número uno, lo que Jesús quiere de la iglesia. Y vamos a ver versículo 24, vamos a leerla y poder discutirla y poder examinarla un poco para ver exactamente lo que está pasando. Dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Está hablando de los fieles. Después de los versículos anteriores, hablar sobre este grupo que estaba siguiendo a Jezabel y su mala doctrina. Ahora Jesús dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Una parte que seguían, había una parte en la iglesia que seguían a Dios y una parte que seguían a Jezabel. Estaba la iglesia dividida en esta doctrina, una doctrina verdadera y una doctrina falsa. Y por eso dice: a cuantos no tienen esa doctrina, a los fieles que no están siguiendo la doctrina de Jezabel, esa doctrina de fornicación, esa doctrina de comer cosas sacrificadas a ídolos. Otra descripción aquí dice: y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aquí Jesús está mencionando las cosas que ellos practicaban y le da por nombre que esas cosas son profundidades. La enseñanza, la doctrina de Jezabel es profundidades de Satanás.
Hermanos, son cosas que Satanás estaba llevando a este grupo a hacer. Muchas veces lo que significa las profundidades de Satanás, las cosas profundas, son cosas escondidas. Es la manera que Satanás viene y engaña a la iglesia. Es como él viene y engaña a los cristianos. Algo profundo que viene de Satanás. Ahora termina el versículo 24 diciendo: yo, Jesús, yo os digo, no os impondré otra carga. Jesús está diciendo que esos fieles que no están siguiendo esta doctrina de Jezabel, esas que llaman las profundidades de Satanás, Dios le está dando una promesa a ellos y dice a ellos: mira, no os pondré otra carga. Jesús no tiene más para decirle. Jesús no va a poner más tribulaciones o más aflicciones en su vida. Quiero ir a esa parte en este versículo para sacar una aplicación. Las profundidades de Satanás. Porque no solamente esto estaba pasando en esta iglesia, que estaba practicando las cosas, esta doctrina de Jezabel, pero hermanos, hay cosas profundo en nosotros que no es de Dios. Podemos decir las profundidades de Satanás. La manera que Satanás nos engaña a nosotros, la manera que Satanás nos lleva a pensar para que no estemos en la voluntad de Dios, la manera que Satanás nos lleva a nosotros a ese pecado y decirnos que mira, esto está bien, aunque no agrada a Dios, y nos confunda a nosotros para pensar que yo estoy en el buen camino cuando realmente estoy lejos de Dios y estoy fuera de ese camino, porque estoy siguiendo y hay dentro de mí profundamente cosas que Satanás está obrando. Hermanos, ¿qué son cosas que Satanás está usando para engañar? Hermanos, en su vida, que nosotros miramos en nuestra vida en esta noche, y yo pregunto, ¿qué son cosas que en su vida Satanás está diciéndote a ti, está trayendo algo en su vida para engañarnos, y por eso nosotros estamos en depresión, por eso nosotros estamos afligidos, por eso nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, porque muchas veces nosotros dejamos que Satanás nos engañe a nosotros, que podemos mirar hacia el hombre en vez de nosotros mirar hacia arriba, y nosotros empezamos a ver las cosas en este mundo y nos desanimamos porque Satanás está engañándonos. Hermanos, ¿qué son las profundidades de Satanás en su vida? Quiero mencionar 7 de ellas rápidamente. Y quizás una de estas 7 se aplica en su vida. Es una manera que Satanás está confundiendo y engañándote en esta noche. Número 1, nos engaña con falsos y vacías promesas. Satanás nos quiere ver que el mundo nos ofrece a nosotros algo vacío. El mundo nos ofrece promesas que no son válidas, que no duran por mucho tiempo. Y nuestros ojos vemos esas promesas que son vacías. Y a veces lo estamos engañados para ir a esas promesas. Y eso es una manera que Satanás nos engaña a nosotros. Profundidades de Satanás. Y vemos estos falsos y vacías promesas que no vienen de Dios. Y caemos en eso. Número 2, que vamos a estar feliz y lleno con un pecado. Hermano, escuche bien, hay un pecado que nosotros quizás practicamos o quizás lo hacemos porque Satanás nos engaña. Dice, mira, si tú haces esto te va a ayudar en tu vida. Si tú haces este pecado te va a ayudar a ser rico o te va a ayudar a hacer algo, pero va a ser de gran provecho en su vida, pero realmente es algo que viene de Satanás para engañarnos y pensamos que yo voy a estar feliz si yo practico y yo estoy involucrado en algo que no agrada a Dios y buscamos esa felicidad en el pecado, porque el pecado
tiene una pintura, lo pinta bonito. Y así es la manera que Satanás nos engaña a nosotros. Hermanos, quizás tú estás practicando algo que te ofrecieron felicidad, que nos va a llenar a nosotros, pero es algo que no agrada a Dios. Número 3, Satanás trata de confundirlos de la verdad. Aún usando la palabra de Dios para sacar versículos fuera de contexto para yo seguir practicando el pecado. Y hermanos, muchas veces las personas que quieren mantenerse en el pecado, ellos tratan y Satanás le engaña a ellos para sacar los versículos, a coger un versículo fuera de contexto para que se vea que el pecado que están haciendo sí está bien delante del Señor. No voy a entrar en algunas de ellas para no abrir el libro y abrir el tema de estos pecados que muchos cristianos cambian las escrituras para que ellos sigan practicando el pecado. Pero es una manera que Satanás nos engaña a nosotros para que estemos lejos de Dios y lo más que nosotros practicamos y confundimos la mente de la verdad, lo más lejos que nosotros estamos en ese camino con el Señor. Número 4. Después pensamos que el aborto está bien. Es una manera que Satanás trata de engañarnos. Nosotros tenemos una libertad. Podemos abortar el bebé y tenemos derechos y empezamos a ver las leyes y confundirnos. Pero realmente entienda que el aborto es matando a un bebé. No importa cuántas semanas tiene, el momento que ese bebé está vivo y su corazón empieza a palparse, está vivo, es una criatura del Señor. Pero su pensamiento es que tiene un derecho por la ley para abortar su niño. Ese es solamente tan pequeño que no hay vida. Y eso es algo falso. Hasta Dios dice que antes que entraste en el vientre de su mamá, le conocí, dice a Jeremías. Después, número 5, otro engaño es que la gente dice que nacimos homosexuales, engañándose a ellos mismos, que a las personas que practican homosexualidad, que ellos nacieron en esa manera, y Satanás trata de confundirlo, que eso es la manera de Dios para mi vida, porque yo nací en esta manera, nací con intenciones de homosexualidad, y realmente es falso, es un pecado delante de Dios, es una abominación delante del Señor. Pero no ven los versículos que hablan contra la homosexualidad. Pero se engaña a ellos mismos diciendo que nacieron en esa manera. Es la manera que Dios quería para ellos y es incorrecto, no es así. Es un pecado contra el Señor. Y no podemos cambiar las escrituras para nuestro beneficio, para que nosotros podamos practicar el pecado y seguir deshonrando al Señor. Tenemos que ver la verdad. Número 6 nos lleva a división. Cuando Satanás viene y nos engaña, las profundidades de Satanás nos lleva a división en la iglesia, en nuestras familias, dentro del matrimonio, porque Satanás quiere engañar y traer enseñanzas que no son verdades y trae división. Número 7, lo que era malo es bueno y lo que era bueno es malo. Wow, tristemente en la vida que vivimos hoy, lo que es bueno, lo que siempre era bueno, ahora es malo. Y lo que siempre era malo, ahora es bueno. Nosotros completamente hemos cambiado la forma de nosotros vivir, de agradar a Dios, porque estamos todos twisted y confundidos sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, y la gente está diciendo que esto agrada a Dios cuando realmente no agrada a Dios y es un pecado. Y Satanás trae esa confusión, las profundidades de Satanás en nuestra vida.
las cosas que están escondidas, las cosas que engañan a nosotros para salirnos del camino del Señor. No deje que Satanás te engañe a ti. Por eso nosotros debemos de examinar nuestra vida y asegurarnos que todo lo que yo hago es según la palabra de Dios y que todo lo que yo hago agrada a mi Señor, el que murió en la cruz por nosotros. El Dios que mandó su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida para nosotros, para pagar por nuestros pecados en el pasado, en el presente, en el futuro. El Dios es Jesucristo que murió por nosotros para darnos vida eterna y está con Él para siempre cuando venga otra vez para nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos a Dios más que nunca en estos días. Hay tantas cosas pasando en nuestro mundo hoy en día que podemos ver que ya es tiempo, está cerca para el rapto, para nosotros estar con el Señor para siempre. Pero hermanos, ¿tú estás ready para eso? Hermanos, yo estaba pensando el otro día, en estos días, viendo que todas las cosas pasando en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, las decisiones que están tomando que no agrada a Dios, las decisiones en los Estados Unidos que están haciendo que no agrada a Dios, y pensamos, Dios viene pronto. Empezamos a examinar nuestra vida para asegurarme que nosotros estamos en el camino del Señor, que verdaderamente somos salvos, hijos de Dios. Pero empecé a pensar sobre vida eterna y todo ese tiempo que nosotros vamos a pasar en los cielos. Gloria sea Señor. Por la eternidad no se va a terminar. Vamos a estar en un lugar perfecto donde no hay tristeza, no hay dolor y no hay pecado allá arriba. Pero también estaba pensando sobre esas personas que no tienen a Cristo y van a estar en el infierno, en el lago de fuego para siempre. Y yo traté de pensar y imaginar para siempre, para siempre, para siempre. Cuando se termina, nunca se va a terminar ese tiempo que van a estar los que no conocen a Cristo, los que aquí en la tierra se están riéndose del Señor, los que están en desobediencia, los que dicen que tienen tiempo para recibir a Cristo, los que conocen y dicen, el infierno, vamos a tener una fiesta allá. Y yo empecé a pensar sobre vida eterna en el lago de fuego y no podía entender. La tristeza vino en mi corazón pensando sobre personas en mi vida, en familiares que no conocen a Cristo, y yo pensando, ellos van a estar allá abajo sin una oportunidad, y tienen una oportunidad ahora para recibir a Cristo, para que estén con Cristo para siempre. Pero ellos han decidido a no aceptar a Cristo sabiendo la verdad. Pero un día, hermanos, ellos, los que no tienen a Cristo, van a estar en ese lugar pensando todas esas veces que tenían para recibir a Cristo. Ahora no hay ninguna manera que ellos puedan salir, y para la eternidad, año tras año, miles y miles de años, van a estar sufriendo en tormenta, en sufrimiento, en el lago de fuego, porque ahora en esta tierra no querían hacer un sacrificio y a vivir para Cristo. Querían vivir para su carne, querían vivir y hacer dinero para ellos, los placeres del mundo, y no querían venir a los pies de Cristo. Y un día se van a dar cuenta que es muy tarde y el Señor Jesús ha venido y no hay otra oportunidad para ellos. Ahora es el tiempo de salvación para esa persona. No sé quién está escuchando en esta noche y no están seguros que han recibido a Cristo como su único Salvador, han entregado su vida completamente al Señor para que Él sea nuestro único Salvador. No ha venido a pedir perdón de sus pecados, no ha conocido lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario por ellos. Es tiempo que tú dejes esas cosas del mundo y venga a Cristo. Porque no sabemos si el Señor viene esta noche o si viene mañana, y tenemos que estar preparados. Y esas personas que dijeron que no, hicieron una decisión de que decir que no, va a estar en un lugar para siempre, por la eternidad. No lo puedo imaginar.
Yo doy gracias, Señor, que yo voy a estar en los cielos para siempre, disfrutando de las cosas que Dios está preparando para nosotros cuando Él venga y el Nuevo Jerusalén venga y nosotros estamos allá para siempre con el Señor, y qué glorioso va a ser para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar más y alcanzar al mundo, a nuestra familia, a los vecinos, para que ellos no pasen ese tiempo en la vida eterna, en el fuego, para siempre en el lago de fuego. Y tenemos que tener un corazón para las almas perdidas y no decir, ahí ellos, no. Gracias, Señor, que no dijeron eso de mí y vinieron y enseñaron la palabra de Dios. Vamos a seguir para que podamos terminar en esta noche. Versículo 25 dice, pero lo que tenéis, dice Jesús, a los fieles le está diciendo, lo que tiene bueno, la verdadera doctrina que ellos tienen, pero lo que tenéis, retenerlo, dice Jesús. Aguantarla, pelear por ella, para que los falsos maestros no vengan, ni Satanás venga y nos engañe para quitarnos o engañarnos sobre la verdad, para que no se lo quite. No estoy hablando de quitándonos la salvación, nosotros no podemos perder la salvación, pero quitarnos lo bueno, el gozo en nuestra vida. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a tener aflicciones hasta que Él venga, pero vamos a mantenernos fiel y estar ahí y terminar la batalla hasta que Él venga otra vez. Él dice, retenerlo hasta que yo, Jesucristo, venga para nosotros, para la iglesia, a esas personas que recibieron a Cristo como su único Salvador. Estaba pensando un poco sobre este versículo y esta pregunta vino a mi mente. ¿Qué tenemos que debemos retener hasta que Él venga? Hermanos, ¿qué nosotros tenemos que tú y yo debemos de retener hasta que Él venga? Número 1, la fe. Nosotros tenemos la fe, la doctrina, la palabra de Dios, y Dios dice, debemos de retenerla, debemos de ser fiel a ella, debemos de practicar lo que el Señor nos está enseñando, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, retener lo bueno, retener la palabra de Dios hasta que Él venga por nosotros. Número 2, no solamente la fe, pero el gozo. Hermanos, hay muchos que tratan de quitar el gozo de nosotros y Dios está diciendo, retener lo bueno, retener ese gozo que viene cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, retenerlo hasta que yo venga otra vez. No deje que el mundo, no deje que Satanás, no deje que nadie venga y nos quite ese gozo. Tenemos que retenerlo hasta que Él venga otra vez. Número 3, el matrimonio. Debemos de retener esa relación, nuestra familia. Tenemos que pelear por la familia, por nuestra relación. Tenemos que mantenernos fieles en esa relación hasta que el Señor venga otra vez. Me recuerda un versículo aquí en Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia la iglesia de Filadelfia. Y en Apocalipsis capítulo 3, si pueden ir allá en sus Biblias o en sus celulares que lleguen allá, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice esto Jesús a esta iglesia: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow, qué tremendas palabras Jesús dice a la iglesia de Filadelfia. Y nosotros vamos a estar estudiando eso a un poco más cuando llegamos a esa iglesia. Pero quiero compartir otro versículo hablando sobre hasta que yo venga otra vez, esa frase del Señor. Pero ahí en Juan capítulo 14, versículo 3, mira lo que dice Juan en este capítulo. Realmente es
Jesús hablando aquí en esta porción de Escrituras. Y Jesús está diciendo: y si me fuere y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor está preparando algo bonito para nosotros, una mansión allá en los cielos, y Él promete que Él va a venir otra vez. Esa profecía está segura. Jesús viene otra vez. Más lo dice aquí en este versículo, en nuestro texto, aquí en versículo 25, Él dice: hasta que yo venga. Es algo absoluto. El Señor va a venir. Lo dice aquí, lo dice en muchos versículos: hasta que yo venga, ser fiel. Eso significa que el Señor viene otra vez. No sabemos el día ni la hora que el Señor va a venir, pero estamos seguros de eso, que el Señor viene otra vez. Vamos al número 2 esta noche: la promesa de una recompensa. Empezando aquí en versículo 26, dice así: al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Otra vez vemos no solamente que Jesús viene otra vez, pero que el fin va a venir. El fin de nosotros aquí en esta tierra, el tiempo que nosotros vamos a resucitar y estar con el Señor otra vez. Y Jesús le dice a esta iglesia: al que venciere, a quien son fieles hasta que Él venga. Está hablando de esa falsa doctrina de Jezabel y sus seguidores, que sigamos fieles, no cayendo en ese pecado, de no desanimarnos. El que venciere y se quedan fiel en la verdadera doctrina, y guardaré mis obras hasta el fin. Lo que Dios manda, lo que Dios requiere, cuando dice guardaré mis obras, las obras son lo que Él manda a nosotros, que está en la palabra de Dios, lo que Él requiere de nosotros como cristianos. Si nosotros guardamos esas cosas, hasta el fin viene una promesa. Hasta el fin, ahí significa el rapto, el fin de nosotros aquí en esta tierra. Hermanos, mira la promesa para ellos que vencen. Y para nosotros, los que mantenemos fiel y vencemos a Satanás y todo lo que está pasando en esta tierra, y guardamos las obras de Dios. Mira la promesa: yo, dice Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está hablando algo profético, algo que todavía no ha pasado. Está hablando del milenio, esos 1000 años cuando Jesús va a venir, la segunda venida, y Él toca la tierra en los montes de olivos, y Él reina en esta tierra, y nosotros bajamos con Él aquí, reinamos con el Señor Jesús en esta tierra por 1000 años. Y Jesús dice que la promesa para esas personas que guardan mis obras es que daré autoridad sobre las naciones. Y es una promesa que Dios nos da. Nosotros vemos eso en Lucas, en una parábola, en Lucas capítulo 19, versículo 17. No voy a leer la parábola completa, pero quiero compartir un versículo, en versículo 17 de capítulo 19. Dice así: Él le dijo, hablando Jesús: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Otra promesa, y esta parte: yo daré autoridad sobre las naciones, también se refiere a esa parábola, algo que el Señor va a hacer a los cristianos, a los que son buenos mayordomos, a los que son fieles a las cosas de Dios. La recompensa durante el milenio es que Dios le va a dar a ellos, según como ellos cuidaron y se quedaron fieles aquí en la tierra, autoridad sobre las naciones. Quiero hablar un poco, unos minutos, sobre esa parte: guardará mis obras hasta el fin. Hermanos, ¿qué son cosas que tú y yo debemos de guardar hasta el fin?
Obras, las cosas que Dios dice que debemos hacer hasta que el Señor venga otra vez, hasta el último tiempo que yo estoy aquí en la tierra y soy resucitado con el Señor para siempre. ¿Qué son cosas que yo debo de guardar hasta el fin? Número 1, evangelizar. El evangelio, algo que yo debo de guardar es seguir y haciendo lo que me ha mandado a hacer, que es a ir a evangelizar, algo para nuestra iglesia que tenemos que hacer hasta el fin. Guardar las obras, guardar el ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, congregarnos, algo que debemos guardar, una obra que debemos hacer hasta el fin, es congregarnos. Cada vez que nosotros podemos estar en la casa de Dios, debemos estar aquí alabando el nombre del Señor con los otros hermanos para recibir alimentación, para recibir apoyo de otros, si el salud nos permite estar aquí en la iglesia. Congregarnos hasta el fin. Número 3, alimentarnos hasta el fin. Seguir leyendo la palabra de Dios para que podamos aprender, para que Dios nos hable a nosotros y que nosotros podemos hablar al Señor. Hermanos, algo que debemos guardar hasta el fin es nuestra relación con el Señor, que sea personal, íntima, apasionado, y esto debemos mantenerlo hasta que el Señor venga otra vez. Número 4, ayudar a los pobres. Algo que Dios nos manda a nosotros hacer es ayudar a esas personas que tienen necesidades, y si nosotros podemos con nuestro tiempo, el dinero, lo que sea, debemos ayudar en todas maneras que podemos. Algo que Dios nos manda a hacer, guardar mis obras hasta el fin. Y número 5, cualquier cosa que Dios manda de nosotros. Cualquier cosa que está escrito en la palabra de Dios, nosotros debemos guardar hasta el fin. Mira versículo 27. Dice, y las regirá. En otras palabras, tener autoridad sobre una persona, o dirigir, o mandar, o gobernar. Y las regirá con vara de hierro. Está hablando a esas personas que se mantuvieron fiel y están en esa autoridad sobre las naciones en el milenio. Y ahora dice que esas personas les da y las regirá con vara de hierro y serán quebrados. Significa en pedazos pequeños, como vaso de alfarero. Eso que va a pasar durante el milenio. Eso como Jesús va a venir y el juicio de Dios va a venir. Termina aquí en versículo 27 diciendo, como yo también lo he recibido de mi Padre. Vamos a terminar rápidamente aquí, versículo 28. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Le daré, esto es una recompensa para ese grande reino. O es más de ese reino, o el reino de Dios. Le daré la estrella. Está hablando de Él mismo. Le daré vida eterna, porque Él mismo, Dios Jesús proveó por nosotros vida eterna. Esa estrella significa luz, vida, gozo. Realmente la estrella de la mañana es Jesucristo, y dice, le daré a Él mismo vida eterna. Dios va a hacer luz en el cielo. Lo único que necesitamos en el cielo no es sol, nada, porque Jesús es la luz. Cuando habla sobre la estrella de la mañana, en Apocalipsis capítulo 22, en versículo 16, nos dice otra vez sobre esa estrella. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice esto: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz
y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nosotros vemos también el texto otra vez aquí, le daré la estrella de la mañana. Y vamos a terminar esta noche en número 3, esta exhortación. Dice en versículo 29, como dice en todos los versículos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que tienen oído, los que no son salvos, los que estaban en la falsa doctrina con Jezabel, los fieles, los que tienen oído, oiga lo que el Espíritu dice en esta carta que Juan escribió, palabras de Jesús, los que dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia en Tiatira. Señor, las lecciones que nosotros aprendemos de esta iglesia. Oh Señor, te pido que tú obres en nosotros sobre estas aplicaciones que hicimos en esta noche. Gracias por esta iglesia, las lecciones, Señor, que seamos fieles hasta el final, hasta el fin. Señor, que eso sea nosotros. Señor, que esta noche podamos orar juntos. Y pido que cada persona que está en su hogar, que digan estas palabras: Señor, ayúdame a ser fiel hasta el fin. Hermanos, que eso sea tu oración en esta noche. Señor, ayúdame a ser fiel hasta el fin. Hermanos, ahí en oración en su casa, oren esa oración, pero que no sea palabras, pero que realmente es algo que tú quieres vivir. Señor, ayúdame a ser fiel hasta el fin. Ayúdame a guardar tus obras hasta que tú venga otra vez. Oh Señor, gracias por obrando en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escucharme en esta noche. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno. Les amo mucho. Estoy orando por cada uno de sus peticiones, trayéndolo al trono de gracia y esperando que el Señor le conteste en su tiempo perfecto. Bendiciones a todos.